Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen capítulo 8. La travesía por el desierto, parte 2. Wow, por fin llego a una sección que he querido escribir desde hace mucho tiempo. A veces, cuando tengo muchas ganas de escribir una escena, tiendo a apresurarme, así que esta vez tuve cuidado de no hacerlo y perder la preparación que quería hacer. Al mismo tiempo, alargar las cosas más de lo necesario hace que la historia sea aburrida. Es un acto de equilibrio, pero pronto llegaremos al siguiente Dios. Uno que realmente disfruto y que estoy deseando revelar. Aparte de eso, no hay mucho más que decir, excepto disculpas por la lentitud en la publicación de los capítulos. He estado muy ocupada. Tuve que cambiar mi sistema de climatización antes de que llegara el verano, yupi. Sigo escribiendo y las historias seguirán avanzando, solo que quizás no tan rápido como todos queremos. Un agradecimiento especial a Mbapo por revisar este capítulo. Si disfrutas de mis historias y quieres echarme una mano con los gastos, visita mi Patreon a continuación. patreon.com/darkbetrayer. Sin lugar a dudas, Yatagarasu fue el jugador más valioso de este viaje, sin lugar a dudas y con todas las de la ley. Sin su guía divino, el grupo de Jaune se habría metido en serios problemas en tan solo un par de días. El incidente más grave ocurrió 2 días después del ataque a Capybara. La caravana avanzaba a buen ritmo, con poca resistencia. Solo vieron un Grim a lo lejos, demasiado lejos como para molestarlos. Todo iba bien hasta que Yatagarasu empezó a moverse inquieto en la parte trasera del camión de transporte. Jaune no sabía qué pasaba, ya que el dios no hablaba con Ilia, Gira y Fennec justo al lado. Yatagarasu empezó a batir sus alas salvajemente, intentando llamar la atención de todos. ¿Qué le pasa?, preguntó Ilia, mirando al cuervo emocionado. Ni idea, pero debió de haber presentido algo. Jaune frunció el ceño y miró hacia afuera, bajo la lona de la caravana, solo para ver el vasto y desolado desierto. No veo nada. ¿Podría ser otro ataque de los Grimm?, reflexionó Gira, intercambiando una mirada con Fennec. Tras la emboscada, se mostraron mucho más receptivos a las preocupaciones de Jaune. No, Yatagarasu estaría señalando en esa dirección, murmuró Jaune, mirando al pájaro en su regazo para intentar descifrar qué intentaba decirle. Es otra cosa. Empezó a pensar en los peligros que podrían encontrar en el desierto fuera de Grimm. Terremotos, arenas movedizas, tormentas de arena. Yatagarasu lo miró de repente. ¿Tormenta de arena? Jaune volvió a asomarse. Ahora que sabía qué buscar, la arena que el viento levantaba en el suelo era bastante notoria. ¿Una tormenta de arena? El rostro de Fennec delató su preocupación mientras sacaba su walkie-talkie. Puede que se avecine una tormenta de arena. Busca un lugar donde parar por ahora hasta que lo sepamos con certeza. ¿Qué tan peligrosas son las tormentas de arena por aquí?, le preguntó Jaune a Ilia. Varían, explicó Ilia encogiéndose de hombros. Normalmente, el problema no es el viento en sí. La visibilidad se reduce a cero y la arena se mete por todas partes. Puede que tengamos que cubrir los vehículos o corremos el riesgo de que la arena entre y dañe los motores. Pienso exactamente lo mismo, dijo Fennec con seriedad. De todas formas, tenemos que hacer una parada breve para verificar nuestra ubicación. No está de más cubrir los vehículos y resguardarnos del sol. Comenzó a dar órdenes a los demás vehículos. Jaune notó que el camión disminuía la velocidad mientras el conductor buscaba una superficie firme donde detenerse. ¿Debería hacer algo para ayudar? Los ojos de Jaune vagaban entre Gira y Ilia, las dos personas con las que podía hablar con mayor facilidad. Ayúdenme a desatar los nudos de la lona, Gira señaló las cuerdas atadas al costado del camión. Vamos a bajarlas para cubrir este hueco. De lo contrario, entrará mucha arena. Va a hacer calor y humedad, pero tengan paciencia un rato. Las tormentas de arena por aquí suelen terminar rápido. Y asegúrense de atar bien los nudos, advirtió Ilia, comenzando ya por el lado opuesto del vehículo. Si se suelta uno, nos arrepentiremos. En ello. Jaune conocía muchos nudos gracias a las acampadas con su padre y su abuelo. Hacer un par que no se soltaran de las correas de lona no supuso ningún problema.
En pocos minutos, toda la parte trasera de la camioneta estaba asegurada, excepto la solapa, para que pudieran entrar y salir cuando lo necesitaran. Fennec y Gira fueron a ver cómo estaban los demás, mientras Ilia y Jaune se asomaban por la ventana trasera y echaban un vistazo a su alrededor. No veo ninguna nube de tormenta. Jaune contemplaba el cielo azul salpicado de tenues manchas blancas. Porque eso son tormentas eléctricas, tonto, no tormentas de arena, dijo Ilia, dándole un ligero golpe en la nuca. No lo suficiente como para lastimarlo, pero sí para que se inclinara hacia adelante. Necesitamos vientos fuertes para que levante toda la arena. Puede reducir la visibilidad a cero, se mete por todas partes, puede dañar los vehículos y, lo peor de todo, no podemos ver a ninguno de los Grimm acercarse. Nos detenemos porque lo último que queremos es caer por un precipicio o en un socavón. Vale. Jaune gimió. No necesito que me den una charla como si estuviera de vuelta en el colegio. Tú eres quien no entiende cosas que los niños deberían saber. Gracias, Sensei. Prometo estudiar más. Esa respuesta insolente le valió un puñetazo en el brazo. El viento está arreciando, informó Fennec al regresar y subirse a la parte trasera del vehículo. Las condiciones son óptimas para una tormenta de arena. Nos resguardaremos, ya que no hemos detectado ningún Grimm, pero mantendremos la guardia alta por si atacan cuando la visibilidad sea reducida. Cuando regresemos, tendré que asegurarme de recompensar a Yatagarasu como se merece, rió Gira mientras se subía detrás de Fennec. Primero los Grimm, y ahora el clima. Este viaje habría sido mucho más peligroso sin él. Así es como he sobrevivido tanto tiempo viajando. Jaune sonrió al sentir la arrogancia que emanaba de su compañero divino. Yatagarasu seguramente se lo restregaría en la cara más tarde, cuando estuvieran a solas. Sin embargo, con su memoria, era muy probable que el pájaro lo olvidara. Jaune solo podía esperar. ¿Cuánto suelen durar estas tormentas? No mucho, le aseguró Gira mientras la lona se sacudía y vibraba por la creciente fuerza del viento. Media hora como máximo para estas tormentas espontáneas. Las más grandes pueden durar horas, o incluso días aquí, pero son más fáciles de controlar con antelación. Si no la hubiéramos visto, nos habríamos metido de lleno en ella sin preparación. El viaje habría sido aún más desagradable con todo cubierto de arena. Ya lo creo, murmuró Ilia, más para sí misma, mientras se dejaba caer en su asiento. Jaune apenas la oyó por encima del rugido del viento. ¿Cuánto falta para llegar a las ruinas?, preguntó Jaune a Fennec, hablando un poco más alto de lo habitual, para que lo oyera por encima del viento. Otro día, o quizás más si nos encontramos con más problemas. Fennec desplegó su copia del mapa y señaló el lugar donde se encontraban. Nos preocupa esta zona. Recorrió con el dedo un área sin curvas de nivel. Es una zona llana cubierta de arena, con apenas terreno firme. Es fácil quedarse atascado aquí. Además, está en el límite de este tramo de desierto donde se sabe que habitan algunos dragones de arena Grimm de gran tamaño. ¿Un dragón de arena? Jaune podía imaginarse perfectamente a un dragón Grimm retorciéndose en el suelo, a punto de atacarlo. Viaja bajo tierra y escucha cualquier movimiento en la arena, dijo Ilia, entrecerrando los ojos al recordar algo desagradable. Pueden llegar a ser más grandes que la serpiente Grimm Rey Taijitu de Vale a la que probablemente estás acostumbrado. Algunas de las más grandes pueden tragarse un camión de un solo bocado. Jaune no tenía muchas ganas de conocer a uno de esos. No son tan grandes como algunos de los Grimm del desierto de Bakuo, bromeó Ilia, al notar la expresión de asombro en su rostro. ¿Podría atraer a más Grimm? Fennec se frotó la barbilla. Dependiendo de su tamaño, puede que no tengamos suficiente potencia de fuego. Pasar sigilosamente sería la mejor opción. Para los exploradores sería más fácil hacer el recorrido con menos gente y evitar ser detectados. Miró el papel que tenía en el regazo. Así que, ya que estamos detenidos, deberíamos decidir nuestro próximo plan de acción. El viento seguía aullando y sacudiendo la lona. Podemos arriesgarnos a atravesar territorio Sanduium o dar un rodeo y añadir 1 o 2 días más a nuestro viaje. Es preferible la opción más segura, dijo Gira, cruzándose de brazos mientras estudiaba el mapa. Tenemos potencia de fuego limitada y no tiene sentido correr riesgos innecesarios.
Nuestros suministros deberían durar hasta entonces, ¿no? Sí, habíamos previsto una estancia prolongada y posibles complicaciones inesperadas, le aseguró Fenix. No hay ningún problema en tomar la ruta más larga. Excepto estar en el desierto. Las palabras de Ilia eran suaves, más para sí misma, pero Jaune entendió perfectamente sus intenciones. El calor y el aire seco durante horas y horas eran insoportables. Preferiría un viaje más corto. Todos lo haríamos, Ilia. Gira soltó una risita, con una sonrisa divertida en los ojos. Pero la vida real no siempre nos da lo que queremos. Yatagarasu picoteó la oreja de Jaune, y en ese instante, Jaune se dio cuenta de que el pájaro se había posado en su hombro sin que él lo notara. Preguntándose cómo lo había hecho el dios, el chico comprendió que Yatagarasu quería decirle algo sin que los demás lo supieran. Los demás estaban hablando y mirando el mapa, así que Jaune tuvo la oportunidad de escuchar a escondidas. Hay un camino que puedes tomar en la frontera gracias al viento que despeja la arena, susurró Yatagarasu, sus palabras como una suave brisa en el oído de Jaune. Es seguro, pero tienes que convencerlos. Antes de los capibaras, Jaune dudaba de poder hacerlo. Solo Gira lo escucharía, mientras que los demás se mostrarían escépticos. Y ahora, tras demostrar su conocimiento de las rutas y sus habilidades de combate, además de contar con un aliado animal confiable, sus palabras tenían peso. Jaune se acercó como si estuviera estudiando el mapa con los demás y observó la ubicación que Yatagarasu le había indicado. Pasó un dedo por el lugar y tarareó para sí mismo para llamar la atención. ¿Ves algo?, preguntó Fennec, arqueando una ceja. Por cómo sopla el viento, este lugar podría estar libre de arena, intentó explicar Jaune con sus propias palabras, que sonarían como si las hubiera dicho él. Y hay rocas por aquí, así que es muy probable que la zona sea de tierra firme o rocosa. Si vamos en esta dirección, podemos ir directamente a las ruinas y evitar a los Gein. Esa zona está al borde de un precipicio. Fennec lo miró como si Jaune se hubiera vuelto loco. Un paso en falso y podríamos caernos por el borde. Sí, pero después de los fuertes vientos, debería despejarse un rato, replicó Jaune con seriedad. Es la única opción para tomar ese camino. De regreso, probablemente tendremos que dar un rodeo. Apenas sabías cómo funcionaban las tormentas de arena, y ahora hablas como si hubieras viajado por el desierto toda tu vida. Ilia era la más desconfiada, pues era quien más había aprendido sobre Jaune en sus primeras conversaciones. ¿Cómo demonios sabes esto? El viento y la arena funcionan igual, estés donde estés. Jaune se rascó la barbilla con nerviosismo. Hubo un silencio mientras las otras tres personas en la parte trasera del camión se miraban entre sí. Ninguno habló, pero la duda se reflejaba en sus ojos. Gira fue el primero en hablar y expresar lo que todos pensaban. Hasta ahora no nos ha defraudado. ¿Valdría la pena al menos echarle un vistazo? No, supongo que no, Fennec cedió, y su voz delató un tono de resignación. No nos desviará mucho del camino, y si tu presentimiento es correcto, ahorraríamos bastante tiempo. Estoy seguro de que habrá algo allí, dijo Jaune, con mayor seguridad en sí mismo. Yatagarasu no los había engañado hasta el momento. Excepto aquella vez contra un Beowulf, donde otro dios tuvo que intervenir para salvarlo. Si el pájaro decía que había un camino, sin duda existía un camino que debían seguir. Si lo hay, tal vez tenga que reclutarte para que te quedes como coordinador de la expedición. Gira soltó una risita mientras se volvía hacia Fennec. Parece que el viento está amainando. Por suerte, era pequeña. Fennec sacó su walkie-talkie. La tormenta está amainando. Prepárense para partir. Nos dirigimos al este-sureste. Nos acercamos al borde del acantilado. Una vez que la tormenta amainó por completo y el sol implacable siguió cayendo a plomo sobre el convoy, el grupo reanudó su viaje tras desplegar la lona en la parte trasera del camión. Jaune tal vez lo había imaginado, pero todo parecía más tranquilo después de la tormenta que antes. El rugido de los motores y el chirrido de los neumáticos sobre el suelo eran los únicos sonidos a su alrededor. Quizás porque se había acostumbrado al aullido del viento, la ausencia de ruidos peligrosos de fondo lo ponía nervioso. Su preocupación era infundada, pues llegaron al borde de la zona arenosa del desierto.
Tal como habían dicho, había un acantilado rocoso que separaba la arena del terreno más bajo, pero más firme. Por lo que Jaune pudo observar, si tomaban la ruta inferior, tendrían que conducir bastante para encontrar un lugar donde volver a subir sin tener que escalar. Sin embargo, tal como Jaune había previsto y avisado a los demás, encontraron un sendero rocoso, plano y árido, esculpido y pulido por siglos de erosión de la arena. Vaya, Fennec se quedó mirando el sendero. Tenía razón. Jaune, nunca dejas de sorprenderme, dijo Gira, dándole una palmada en la espalda. Desde distinguir ruinas antiguas de los libros, hasta comprender la situación geográfica a partir de mapas y el clima. Gracias a ti, este viaje ha transcurrido mucho mejor de lo que esperábamos. Haremos una parada rápida para comprobar que la superficie pueda soportar el peso de los vehículos, y luego partiremos, les informó Fennec, bajando del camión y reuniéndose con su hermano Corsac. Estén atentos a cualquier Grimm. No queremos sorpresas. Estoy seguro de que estamos a salvo, dijo Jaune con ligereza, al notar la calma de Yatagarasu. Siempre y cuando no entremos en las grandes dunas de arena. Gira y Fennec los dejaron solos, pero Ilia se mantuvo cerca. En cuanto los adultos se marcharon, se abalanzó sobre él. Vale, cuéntalo. La chica le clavó un dedo en el pecho. ¿Cómo demonios sabes todo esto? ¿Acaso tienes algún semblanza de visión del futuro o algo así? ¿Es Yatagarasu un radar robótico disfrazado de pájaro? Obviamente, no puedes saber todo esto solo mirando la dirección del viento y leyendo libros. Su mirada se dirigió a Yatagarasu y extendió la mano hacia él. Espera. Jadeó Jaune, intentando detenerla, pero ella era mucho más rápida. En un instante, el pájaro salió de su regazo y quedó en sus manos. Se siente real. Ilia levantó a Yatagarasu y lo inspeccionó. Definitivamente es real, Pai. Al instante siguiente, soltó al dios, que empezó a aletear y graznar indignado antes de volar hacia el hombro de Jaune. Sus ojos fulminaron a la chica, que se estaba frotando el brazo dolorido. Jaune no podía creer lo que acababa de suceder. Era la primera vez que Yatagarasu picoteaba a alguien que no fuera él. En el fondo, pensó que Ilia iba a ser castigada en el acto. Cernunnos no habría tolerado semejante falta de respeto. Claro que Yatagarasu no era un dios guerrero, pero aún así, todos los dioses que Jaune había conocido hasta el momento eran bastante orgullosos. Me mordió. Ilia actuó como si fuera una sorpresa, y Jaune tuvo que usar toda su fuerza de voluntad para no llevarse la mano a la frente. ¿Maltrataste a un animal? ¿Qué esperabas que pasara? La piel de Ilia se sonrojó al oír sus palabras y apartó la mirada. Una vez que se calmó y su piel recuperó su suave tono bronceado, volvió a mirarlo. Ah, lo siento. Probablemente le costó disculparse, pero el hecho de que lo hiciera indicaba que sabía que se había equivocado. Estaba tan segura de que Yatagarasu tenía que ser algo más de lo que aparentaba. Es el que se comporta de forma extraña para ser un pájaro y el que nos avisó del ataque de los Grimm y la tormenta de arena. Yatagarasu es diferente a un pájaro común, asintió Jaune. Pero gracias a él puedo viajar con tanta facilidad. No podría pedir un mejor compañero de viaje. Siento que te haya mordido, pero te lo buscaste. Odio tener que estar de acuerdo contigo, suspiró Ilia. Escucha, lamento haber desconfiado tanto de ti, incluso después de que hablamos de esto. Me cuesta superar mis problemas de confianza debido a un trauma del pasado. Lo entiendo, Jaune la interrumpió. Todos tenemos cosas de nuestro pasado de las que no podemos hablar. Lo único que puedo asegurarte es que Yatagarasu y yo estamos aquí con buenas intenciones. Tampoco quiero que nadie salga herido. Gira y Kali han sido muy amables conmigo desde que llegué, y ahora eres mi amiga. Cuanto antes terminemos, antes podremos volver a la ciudad y celebrar. Me gusta la idea, coincidió Ilia. Las misiones en el desierto son horribles. Voy a tener la piel seca y con picazón durante días, y puede que nunca logre sacarme la arena de las botas. Jaune reprimió una risa y se alegró de que el ambiente volviera a la normalidad. Yatagarasu se aseguró de mantenerse fuera del alcance de Ilia, incluso después de que la chica se disculpara. Los dioses parecían guardar rencor, y Jaune estaba un poco preocupado por si podría hacerle daño a Ilia en el futuro.
Tendría que acordarse de disculparse con el dios más tarde y asegurarse de que Yatagarasu perdonará a Ilia. Lo último que alguien necesitaba era la ira divina. Parece que el camino es lo suficientemente firme para que pasen vehículos, les informó Gira cuando él y Fennec regresaron. Aunque el camino no es muy ancho. Tendremos que tener cuidado y avanzar en fila india. Cubierto de arena, sería imposible transitar. No me extraña que nuestros exploradores no vieran esta ruta. Fennec miró a Jaune un instante. Fue gracias a la tormenta que reveló el camino. Casi como una intervención divina. Jaune se quedó paralizado y el sudor comenzó a brotarle en la frente. Incluso Yatagarasu lo miró, aunque su rostro era indescifrable. ¿Sabría Fennec algo sobre su destino? Creí que habías dicho que no conocías el contenido de las ruinas, intervino Gira, sin percatarse de la reacción de Jaune. ¿Crees que podría haber sido una ciudad religiosa? Muchos de nuestros antepasados adoraban a dioses antiguos que se han perdido con el paso de los siglos, explicó Fennec con calma. No sería raro encontrar vestigios religiosos. Muchos miembros de nuestra organización aún creen en las antiguas tradiciones. Y la mayoría de las tradiciones y textos religiosos están repletos de documentación histórica. Podríamos aprender mucho sobre la historia de Menagerie si se conservaran adecuadamente. Esa es una de las razones por las que apoyé esta expedición, aunque no me considere muy religioso, susurró Gira a Jaune. Puede que Menagerie tenga raíces más profundas de lo que jamás imaginamos. La historia está llena de cosas interesantes que jamás hubieras imaginado posibles. Jaune soltó una risita, pues de entre todos los presentes, él lo sabía mejor que nadie. Al fin y al cabo, ¿quién podría imaginar que un grupo de antiguos dioses animales fueran reales? Parecía que la gente del pasado no se lo inventaba todo. Esa es una de las razones por las que estoy aquí explorando. Con este atajo, llegaremos a las ruinas mañana por la mañana sin problemas, dijo Fennec mientras estudiaba su mapa. Fácilmente mediodía antes de lo previsto. ¿Vamos a seguir adelante durante la noche?, preguntó Jaune. No hay necesidad de arriesgarse. Fennec hizo un gesto de desdén con la mano. Es más probable que te metas en problemas. Es mejor dejar descansar a nuestra gente, ya que todos están sufriendo el calor del desierto. Viajar de noche es arriesgado, incluso con la debida preparación. Gira se cruzó de brazos y asintió. Incluso tenemos algunas ventajas que tú no tienes, Jaune, y aún así lo evitamos siempre que podemos. ¿Ventajas? El chico parpadeó confundido. La mayoría de los faunos tienen una visión nocturna casi perfecta, le informó Ilia. Me sorprende que no lo supieras. Nunca surgió el tema, recordó Jaune. La mayoría de los faunos de mi edad tenían el mismo toque de queda que yo cuando éramos niños. Luego, cuando fuimos mayores, las calles siempre estaban iluminadas, así que todo el mundo podía ver. Qué agradable debe ser vivir en un pueblo pequeño y tranquilo. Ilia no sonó dura ni sarcástica con Jaune, sino más bien melancólica. Estuvo bien, pero no es para todos. Jaune se recostó en su asiento y miró al techo. Para algunos puede resultar monótono. Siempre pensamos que lo de los demás es mejor, les aseguró Gira a los dos adolescentes con ligereza. Agradezcamos ahora mismo que todo marcha bien y sin víctimas. De hecho, incluso con nuestros preparativos, sin la guía de Jaune, habríamos sufrido bajas, asintió Fennec. Espero que sigas siendo igual de útil cuando lleguemos a las ruinas. Haré lo mejor que pueda, prometió Jaune, intentando no sonar nervioso. Esta es solo una expedición preliminar, ¿verdad? Ya que solo estaremos allí un par de días como máximo. Sí, queremos tomar fotografías y hacernos una idea general del grupo que vivía aquí, confirmó Fennec, mirándolo fijamente. Esperemos que el lugar esté en buenas condiciones. Nuestros exploradores dijeron que desde la distancia parecía estar bien, pero las apariencias engañan. Sí, pueden. Ilia se giró para mirar a Jaune de reojo. Por alguna razón, Jaune se sintió como una atracción secundaria durante el resto del viaje. Incluso cuando acampaban por la noche, algunos guardias lo observaban desde la distancia, no por desconfianza ni enfado por la presencia de un humano, sino por curiosidad.
Jaune les había advertido sobre la tormenta de arena y el ataque de los Grimm, y había salvado a Fennec sin pedir nada a cambio ni comportarse con superioridad. Alguien mucho más joven que ellos estaba contribuyendo más al éxito de la misión. El grupo de seguridad probablemente sentía que los estaban eclipsando y quería ver qué hacía tan especial al chico humano. Jaune, en general, intentó ignorarlos. No es que los menospreciara, sino que sentía vergüenza. No creía merecer su admiración ni agradecimiento cuando era Yatagarasu quien hacía todo. Jaune era simplemente el mensajero. Solo Ilia y Gira le hablaban como siempre, pues incluso Fennec empezaba a mostrarle respeto. Por suerte, solo tuvo que soportar una noche más de incomodidad antes de que llegaran. Y esa noche no ocurrió nada que hiciera que Jaune volviera a ser un héroe. Con la suerte que tenía, el chico casi esperaba que algo sucediera. A la mañana siguiente, Jaune se sentía despierto y emocionado. Estaban muy cerca de las ruinas y el viaje por el desierto por fin valdría la pena. Incluso sin caminar, estaba cansado de estar empapado en sudor y con picazón por la arena y la piel seca. Claro, aún le quedaba el viaje de regreso, pero este era el punto intermedio. ¿Las ruinas están al pie de la montaña, ahí?, preguntó Ilia, al divisar la estructura a lo lejos. Nuestros antepasados difícilmente podrían haberse defendido de la marea de Grimm hace cientos de años en campo abierto sin la tecnología actual, le recordó Fennec. Tuvieron que construir sus aldeas en un lugar fácilmente defendible. Aunque vivían aquí, debían saber cómo buscar comida y agua en el desierto, dijo Gira, frotándose la barbilla pensativo. Conseguir lo suficiente para mantener incluso una pequeña aldea es toda una hazaña. Nunca subestimes el deseo de sobrevivir. Los ojos de Fennec revelaban algo más allá de sus palabras. Era una especie de orgullo. Hay quienes harán cualquier cosa para asegurar su supervivencia. Es extraño ver una sola montaña en medio del desierto, dijo Jaune, mirando a través de la arena y la tierra, divisando la imponente silueta en la distancia. Sobre todo una tan grande. Esta es una estructura inusual, coincidió Fennec. Quizás haya algo más de lo que parece a simple vista. Aunque la base es aún más inusual. Ya lo verás cuando nos acerquemos. El explorador fue muy meticuloso al respecto. La solitaria montaña en medio del desierto se alzaba imponente sobre ellos. Jaune no tenía ni idea de cómo se formaban las montañas allí, pero era mucho más grande que cualquier colina. Quizás no tan grande como las de Vale, pero al estar en un entorno llano, destacaba. A medida que se acercaban, algo irregular parecía rodear la base de la montaña, como un muro de espinas. Finalmente, Jaune se dio cuenta de que se trataba simplemente de una formación rocosa con puntas afiladas que apuntaban hacia afuera, como una muralla de púas para mantener a raya a las criaturas. Es una formación inusual, comentó Gira. ¿Es natural? No lo creemos, respondió Fennec, sacudiendo la cabeza. No aquí. Hay algunos lugares en Renand donde se forman estructuras similares de forma natural, pero el entorno es completamente diferente. Aquí no hay agua en movimiento que forme las crestas, y la arena en movimiento desgastaría la piedra. El hombre miró de repente a Jaune. A menos que nuestro investigador residente pudiera iluminar estas estructuras. No soy geólogo, respondió Jaune rápidamente, sin querer añadir otra mentira a la lista de mentiras que ya había dicho. Pero el pueblo está detrás de ese muro, ¿verdad? Sí, construyendo en la ladera de la base de la montaña. Entonces, independientemente de si era natural o artificial, probablemente se usaba para mantener a los Grimm más grandes fuera del pueblo. Jaune estaba tan contento que parecía muy listo. Tiene sentido que el pueblo esté ahí ahora. Quién sabe, tal vez encontremos información sobre por qué hay una sola montaña en medio de la nada. Muy sabio, Jaune, Fennec asintió con aprobación, un marcado contraste con la opinión que tenía del chico humano al comienzo del viaje. Pronto llegaremos y, con suerte, encontraremos algunas respuestas a nuestras preguntas. ¿No entiendes mi suerte? Jaune no pudo evitar reírse. En cuanto obtienes una respuesta, también te hacen dos preguntas más. Hombre, estás sonando demasiado optimista. Ilia le dio un puñetazo en el brazo. Es algo que viene con el puesto.
Normalmente, para acabar con ellos, los atraemos al borde de las dunas y les disparamos con munición DUS de alta potencia, continuó Gira. Podríamos intentarlo aquí. Así es como aprendemos sobre el pasado, Ilia. Gira observaba la discusión entre los dos niños. Necesitamos cuestionar las cosas si queremos aprender y no aceptar las historias como hechos. Una persona sabia dijo una vez: hay 3 versiones de cada historia. La tuya, la mía y la verdad. Nunca se han dicho palabras más ciertas, asintió Fennec mientras activaba su walkie-talkie. Vamos a detenernos fuera de la formación rocosa y explorar la zona en busca de Grim antes de entrar. Manténganse alerta hasta que estemos seguros de que es seguro. Toda su preocupación fue en vano, pues reinaba el silencio, salvo por el silbido del viento entre las afiladas rocas. Jaune bajó del camión y se expuso al brillante sol, alzando la vista hacia la imponente formación rocosa. Con sus 6 metros de altura, la imponente presencia era un espectáculo para el muchacho. Sin embargo, debido a su impresionante altura, las protuberancias en la base estaban muy juntas y sería difícil pasar entre ellas. Era imposible que los vehículos la atravesaran. De ahora en adelante, viajarían a pie. Un vehículo blindado y un par de guardias se quedaron fuera de un estrecho pasaje entre las rocas, mientras que el resto entró. Nosotros iremos primero, anunció el comandante del equipo de seguridad a Fennec y Gira. Por si acaso. Los soldados armados se deslizaron entre las rocas, seguidos por Ilia y Fennec. Jaune permaneció junto a Gira, con la mano en la espada por si acaso. Un guardia armado les cubría la espalda. Estar a la sombra habría sido agradable si no hubiera creado una atmósfera ominosa alrededor del grupo. Las rocas eran viejas y desgastadas, pero aún firmes, lo que indicaba que estaban a salvo de ser enterrados vivos. El muro de estacas era profundo, fácilmente decenas de metros, con una pendiente descendente, pero cuando lo atravesaron, todos se detuvieron en seco. Se encontraron en un barranco que rodeaba la base de la montaña. Estaba a unos 2,5 metros bajo la superficie, en la parte exterior de la pared rocosa. Pero eso no era lo más interesante. Este lado de la barricada estaba alisado artificialmente, en lugar de sobresalir como zarzas. Los guardias se dispersaron, con las armas en alto, asegurando la zona, dejando a Jaune y a los demás a la expectativa. Parece que nuestros antepasados modificaron la formación rocosa para adaptarla a sus necesidades. Fennec pasó la mano por la piedra plana. Es muy lisa. Años de arena debieron de darle ese brillo casi pulido. Hablando de arena, Gira dio un pisotón por un instante. Si este lugar ha estado abandonado durante siglos, ¿por qué apenas hay arena? Esa pared de roca no podría impedir que se acumulara aquí abajo. Tal vez estemos en un embudo de aire y simplemente salga disparado, sugirió Ilia. Si se fijan, aquí casi no hay viento, y no cae arena desde arriba, dijo Gira señalando. Lo cual hace que todo sea aún más antinatural. Quizás nuestro experto residente pueda aclararnos esto. Jaune se dio cuenta de la frecuencia con la que Fennec decía eso. Estás estudiando ruinas. ¿Qué crees que ocurrió aquí? Consciente de que 3 pares de ojos se volvían hacia él, Jaune intentó mantener el rostro impasible mientras su corazón latía con fuerza. Es difícil decirlo con certeza, pero coincido en que el muro no es natural. Por ahora, iba a actuar con cautela y basarse solo en la información que parecía obvia. Lo más probable es que se usara para proteger a los habitantes de la zona de las inclemencias del tiempo, junto con los Grimm. ¿Cómo lo hicieron? Si encontraron este lugar o lo construyeron ellos mismos, bueno, tendremos que analizarlo más detenidamente. En cuanto tengamos la señal de que todo está despejado, echaremos un vistazo, dijo Fennec. Tengan cuidado, Gira Ilia. Hay algunas estructuras por ahí, pero probablemente no sean estables. Eviten tocar cualquier cosa que parezca rota. Se lo diría Jaune, pero como ya ha visitado yacimientos arqueológicos, sin duda sabe lo que hace. No te preocupes, no pienso profanar nada, dijo Jaune, haciendo un gesto con la mano. Por ahora, solo estoy mirando a mi alrededor y viendo cómo van las cosas. Miró a Yatagarasu, que parecía tranquilo sobre sus hombros. Ajá, dijo Ilia, cruzándose de brazos con expresión dubitativa. ¿Hay algo en particular que debamos buscar?
Simplemente estamos intentando comprender lo básico de la situación, explicó Fennec, al ver que uno de los agentes de seguridad se acercaba. Tomaremos fotografías y haremos que algunos profesionales las examinen antes de venir aquí. Hizo una pausa y saludó al hombre. ¿Cuál es la situación? La zona está despejada, pero no sabemos qué hay al otro lado ni en la cima de la montaña, dijo el hombre, haciendo un saludo militar. Y lo que hay adentro de los edificios sigue siendo un misterio. El capitán sugirió que nos dejaran entrar primero para asegurarnos de que es seguro, si es que desean entrar en alguno. ¿Cuántos edificios hay? Fennec arqueó una ceja, algo sorprendido de que hubiera varios lugares a los que pudieran entrar. Hasta el momento hemos contabilizado 13 que están precintados. 13-18, repitió Gira, confundido. ¿Tantos? ¿Acaso esto no era un pequeño puesto de avanzada? No, este barranco parece rodear toda la base de la montaña, incluyendo la pared rocosa, pero, repito, no hemos explorado todo el perímetro. El hombre parecía disculparse por no tener la información. Lo estás haciendo bien. Gira levantó una mano. Supongo que entonces podemos dar una vuelta. Sí, pero ten cuidado. El suelo y las estructuras podrían no ser muy resistentes. Además, Grimm. Tenemos a Ilia y a Jaune con nosotros, le aseguró Gira al hombre tras interrumpirlo. Ambos son luchadores capaces. Entendido, señor. Si necesita algo, por favor, háganoslo saber. El soldado saludó y se marchó para unirse a los demás en la patrulla de la zona. Echamos un vistazo. Fennec comenzó a caminar hacia adelante, indicándoles que lo siguieran. Hay mucho que ver y muy poco tiempo. ¿Dónde está tu hermano?, preguntó Jaune, siguiéndolo. Viene con nosotros. Corsac es un hombre de acción, pero de pocas palabras, rió Fennec. Será más apto para trabajar con nuestras fuerzas de seguridad. No te preocupes, estamos en contacto constante. Quizás se una a nosotros más adelante. Empecemos, aceptó Gira, poniéndose en la fila delante de Fennec. Yo, por mi parte, estoy deseando ver qué hay aquí. Igual. Ilia comenzó a moverse tras ellos, mientras que Jaune dudó solo una fracción de segundo más. Mientras caminaba, Jaune sintió algo. Era difícil describirlo con detalle, pero era una sensación. Un leve cosquilleo que se extendió por su cuerpo, casi imperceptible. Como si plumas frías rozaran su piel. Eran tan ligeras que apenas las notaba. Sin embargo, cuanto más descendían por el barranco, más intensa se volvía la sensación. A lo lejos, se alzaban edificios de piedra en la base de la montaña, frente a la pared rocosa. La extraña sensación que sentía el chico se intensificó a medida que Jaune y los demás se acercaban. ¿Sucede algo?, susurró Yatagarasu al oído de Jaune desde su hombro, mientras Jaune se quedaba unos metros más atrás que los demás. Es que no sé, algo no cuadra, murmuró el chico, con la mirada fija en la coleta de Ilia por si se daba la vuelta. No puedo explicarlo. Después de que Cernunnos te diera su bendición, te has vuelto más sensible a lo divino, explicó el pájaro en voz baja, de modo que sus palabras apenas fueron un susurro, como una brisa. El hecho de que sientas algo debería demostrarte que estamos en el lugar correcto. Entonces, ¿por dónde entro al dominio de los dioses? Tendremos que encontrar la entrada. Esto te servirá de entrenamiento para localizarla. Puede que no siempre esté aquí para indicarte el lugar exacto. Muchas gracias, gruñó Jaune, entrecerrando los ojos al mirar al pájaro. Siente la entrada sin usar los ojos. Con esas últimas palabras, Yatagarasu extendió sus alas y despegó del hombro de Jaune, comenzando a volar hacia el cielo. ¿Qué le pasa?, preguntó Ilia, mirando por encima del hombro y dándose cuenta de que Jaune se había quedado atrás. ¿Presiente algo? No, simplemente no le gustaba estar encerrado en el camión todo el día, mintió Jaune al instante. Empezaba a inquietarse lo fácil que le resultaba mentir. Volverá cuando termine o cuando lo llame. Sin duda, una mascota bien entrenada. Los ojos de Fennec se alzaron brevemente antes de volver a fijarse en las estructuras que tenían delante y a las que se acercaban. Por fin. Ahora vamos a desentrañar los misterios de este lugar. Me gustaría saber cuál era el propósito principal de este pueblo. ¿Se asentaron allí de forma permanente o quizás era un puesto de avanzada?
todas las estructuras parecen estar construidas en la base de la montaña, dijo Ilya al llegar al primer edificio de piedra. No podremos observar mucho sin entrar. Lo único que pudieron distinguir fue una piedra de color grisáceo que formaba una entrada rectangular en la ladera de la montaña. Salía unos centímetros antes de formar una superficie plana con una puerta de piedra integrada. Sabían que era una puerta porque tenía una manija de la misma piedra y el contorno de la entrada. No, hay mucho que ganar con su construcción, y posó su mano sobre la piedra lisa y pulida. Fue hecha para durar. Hemos colonizado Menagerie desde la Gran Guerra. Las únicas zonas donde pudimos asentarnos fueron cerca de la costa, debido a la escasez de recursos, el terreno hostil y los Grimm. Nunca se ha creado un asentamiento como este desde nuestra llegada. Tampoco se ha establecido aquí ninguna tribu, gobierno ni siquiera pequeños grupos. Sin embargo, de alguna manera, la gente vivía aquí mucho antes de nuestra época, y la evidencia permanece. Es difícil calcular la antigüedad. Fennec también pasó la mano por la puerta de piedra. Robusta, lisa, podría haber sido construida hace poco. Sin previo aviso, se giró sobre la punta del pie y se encaró con Jaune. ¿Qué opinas de esto? Siendo nuestro experto en la materia, yo también tengo curiosidad por saber hasta dónde se adentra en la montaña, respondió Jaune, sin darse cuenta de que todas las miradas estaban puestas en él. ¿Sería posible que las entradas estuvieran conectadas formando una especie de laberinto? Jaune dijo eso porque le recordaba a un videojuego de niño. En él se podía entrar a una mazmorra desde varios lugares, pero todo estaba conectado. Además, si un dios residía en la montaña, probablemente se encontraría en dos sitios, en la cima o justo en el medio. Aún esperaba que fuera en el medio y que las puertas condujeran a ella, porque escalar esa montaña sería todo un reto para alguien sin experiencia en escalada y sin equipo. Teoría interesante, reflexionó Fennec mientras se frotaba la barbilla. Podría ser posible. De esa forma, las entradas servirían de embudo para los ataques de Grimm más grandes, además de ofrecer protección contra las inclemencias del tiempo, mientras que las viviendas estarían excavadas dentro de un sistema de cuevas donde la temperatura sería más soportable. Sin embargo, la falta de luz sería un problema, pero si fueran Faunus, su visión nocturna no sería un problema para ellos. Exclamó Ilya, ganándose una mirada de reojo del hombre. Lo siento, señor. Tranquila, Ilya, la tranquilizó Gira, posando una mano sobre su hombro. Es normal que te emocione este descubrimiento. Luego se dirigió a Fennec. ¿Crees que es posible ver el interior de uno de estos edificios? No lo recomendaría, dijo Fennec con voz pausada y deliberada. No sabemos cuán estables son. Podrían derrumbarse si los molestamos demasiado. Deberíamos ser precavidos hasta que un equipo de expertos los examine. Parecen bastante resistentes y aguantan bien aquí fuera. Ilya se encogió de hombros. Pero prefiero no acabar enterrada viva, así que estoy totalmente a favor de no entrar. Igual, hay mucho más por ver, asintió Jaune, aliviado de que alguien más se preocupara por su seguridad. Si el dios realmente estaba en medio de la montaña, tendría que encontrar la manera de entrar sin que los demás lo vieran. Enterrado vivo o escalando la montaña. La elección era obvia. Jaune iba a explorar un poco para ver si podía encontrar la entrada al dominio del nuevo dios, ya que Yatagarasu no estaba interesado en ayudar. Es posible que algunas de las estructuras se hayan derrumbado, lo que nos permitirá comprender mejor su interior, afirmó Gira con sensatez. Por muy bien construida que esté una estructura, el paso del tiempo la deteriora. Nada dura para siempre. Mi madre solía decirme algo así cada vez que tenía un mal día, dijo Jaune con una risita nostálgica al recordar su vida familiar. Por muy mal que estén las cosas hoy, mejorarán con el tiempo. Las cosas no se quedan mal para siempre. Aunque en este caso no se trata de si es bueno o malo, sino de la preservación histórica, añadió Fennec. Parece que hay bastantes estructuras construidas en la base, así que la teoría de Jaune sobre pasajes interconectados bajo la montaña no parece descabellada. Por ahora, dudo que podamos entrar. Parece que hay inscripciones en algunas de ellas. Gira señaló unas letras coloridas, aunque muy descoloridas, en la pared del edificio contiguo.
Todos se reunieron a su alrededor. No estoy familiarizado con este idioma. Si esta zona es tan antigua como suponemos, podría tratarse de una lengua muerta. Fennec se frotó la barbilla. Ilia, toma algunas fotos. Intenta que sean lo más nítidas posible. Nuestros expertos las revisarán, a menos que Jaune pueda leerlas. Es mi primera vez en Menagerie, así que todavía no me sé todos los idiomas antiguos, respondió Jaune rápidamente, sin querer inventarse nada sobre lo que decían los escritos y causar problemas más adelante. Lo mejor sería que lo ignoraran mientras echaba un vistazo. Voy a sacar algunas fotos y a explorar un poco por ahora. ¿Has venido hasta aquí sin aprender el idioma? Fennec arqueó una ceja. Yo no podría adivinar qué dialecto se usaría, y aunque no podamos leerlo ahora, siempre podemos revisar nuestros hallazgos más tarde en el pueblo, donde tenemos mucho material de referencia. Jaune pensó que eso sonaba bien. Al menos nadie lo miraba con recelo. Pero apuesto a que la mayor parte de la información conservada estará dentro de la montaña, lejos del calor y el viento. Sería difícil analizar esto en detalle aquí con nuestros recursos limitados, coincidió Gira. He visto las horas que los investigadores pasan inclinados sobre las mesas durante días enteros. Incluso con una carpa grande, aquí sería una tortura. Se cruzó de brazos y pareció reflexionar un momento. ¿Qué tal si nos dividimos, tomamos fotos de la zona y nos reunimos en una hora para compartir nuestros hallazgos? Eso suena razonable, coincidió Fennec con un leve asentimiento hacia el jefe. Ilia, ¿por qué no vas con Jaune? Pensé que sería más agradable hablar con alguien de tu edad mientras trabajas. Yo puedo ir con Gira. Así, ambos grupos tendrán a alguien con conocimientos de historia. Estoy de acuerdo, respondió Gira, pero luego miró a Jaune e Ilia. ¿Están de acuerdo con separarse? Está bien, dijo Ilia haciendo una breve reverencia. Me aseguraré de que no se meta en problemas. Oye, protestó Jaune mientras Gira se reía. Ustedes dos se llevan muy bien. Me alegro. No estaba seguro de que lo harían. Ella me intimida, dijo Jaune al instante. Un momento. No es cierto. La piel de Ilia se puso roja de ira, pero también con manchas rosadas que delataban su vergüenza. Una de sus virtudes era que expresaba sus emociones abiertamente. Ustedes dos me recuerdan a mi esposa y a mí cuando éramos jóvenes, dijo Gira riendo con cariño. Ilia señaló a Jaune. Jamás en 1.000.000 de años. Jaune estuvo de acuerdo con ella, pero la firmeza en su voz le dolió un poco. No tenía por qué negarlo con tanta vehemencia. En ese momento, decidió guardar silencio, pues cualquier comentario adicional solo provocaría más discusiones. La misión debía ser prioritaria. Probablemente Ilia no lo hizo con mala intención. Era simplemente su forma de ser. Separarse tampoco sonaba tan mal. Significaba menos ojos sobre él mientras buscaba lo que fuera que debía encontrar. Yatagarasu seguía sobrevolándolo a gran altura, sin parecer ayudar ni obstaculizar a Jaune en sus esfuerzos. Mientras Gira y Fennec se fueron por un lado, Ilia y Jaune se separaron para examinar todo lo que les interesaba, además de tomar fotografías. ¿Qué deberíamos buscar específicamente?, preguntó Ilia de repente, después de que tomaran fotos de otra puerta que salía disparada de la tierra con inscripciones. Jaune parpadeó y se giró hacia ella, sin comprender al principio lo que le preguntaba. ¿Ya has hecho esto antes? Ilia empezó a golpear el pie con impaciencia. ¿De verdad solo vamos a sacar fotos? ¿Deberíamos estar haciendo algo más? Las fotos sirven para una primera impresión, respondió Jaune, tras haber ensayado mentalmente lo que iba a decir. Nos llevaremos esto y empezaremos a compararlo con escritos y textos antiguos. Después, volveremos para realizar un examen más exhaustivo, con las herramientas y el equipo adecuados. Si empezamos a tocarlo todo sin más, corremos el riesgo de dañar lo poco que queda después de tantos años. Eso suena, ahora sí que pareces inteligente. Ilia le dedicó una sonrisa burlona. Ahora te lo estás imaginando. Jaune no pudo resistir la tentación de devolverle el comentario con una broma, como solía hacer con una de sus hermanas. ¿Te está afectando el calor? ¿Necesitas agua?
Eso le valió otro puñetazo en el brazo, pero no lo suficientemente fuerte como para hacerle daño. Al final del viaje, seguro que tendría el brazo magullado. Avísame si ves algo raro. Tendrás que ser más específico. Estas ruinas ya son extrañas estando aquí fuera. Estoy seguro de que lo sabrás si lo ves. Hablar entre ellos hizo que Jaune se relajara. Era mucho menos incómodo que caminar en silencio, incluso si estaban concentrados en tomar fotos. Nada se sentía extraño ni diferente, y Jaune no tenía ni idea de qué se suponía que debía buscar. Mirando por encima del hombro, Fennec y Gira se estaban quedando atrás, aparentemente hablando más sobre lo que veían. Algo que seguramente aburriría a Ilia, quien parecía ser una chica de acción. Quizás esa era la razón por la que Gira sugirió que se separaran. Jaune e Ilia avanzarían más rápido mientras los dos adultos hablaban sobre la importancia histórica y política de lo que habían encontrado. Oye, mira allí. Señaló Ilia mientras rodeaban lentamente la base de la montaña. Esa puerta está rota. Por fin podemos echar un vistazo dentro. Aguanta. Jaune extendió la mano mientras la chica corría hacia adelante. Desde su posición, él también podía ver la losa de piedra tirada en el suelo frente a la estructura, emergiendo de la tierra como todas las demás. ¿Y si hay algo ahí dentro? Ten cuidado. Gritó, y echó a correr, manteniéndose a pocos pasos de ella. Está bien. Gritó Ilia por encima del hombro. Por fin podemos ver qué hay dentro, maldita sea. Frenó bruscamente frente a la entrada, y la decepción se reflejó en su rostro. Cuando Jaune llegó a su lado, apenas unos segundos después, comprendió el motivo. Había un pasadizo, pero estaba completamente derrumbado, cubierto de tierra y arena. Todo se había desprendido formando una pendiente, y se podía distinguir que el túnel de piedra continuaba hacia el interior de la montaña, pero no alcanzaban a ver más allá de unos pocos metros. Esto resultaba extraño, ya que el túnel parecía estar hecho enteramente de piedra, así que ¿por qué lo llenaba de tierra y arena? Quizás se había derrumbado más adentro y se había llenado de esa manera. O tal vez la entrada había estado abierta durante mucho tiempo y la arena entraba con el viento. Pero antes, habían comentado que aquí no se estaba depositando arena. Jaune extendió una mano y sus dedos se hundieron en la arena suelta. Al principio, la sintió normal. Seca, cálida, granulosa. Hasta que algo más lo perturbó. Como agua fría que le recorría el brazo y el cuerpo. Jaune retrocedió y se quedó mirando la entrada. Algo no cuadraba en esa entrada en particular. Su mirada se posó en el fondo del túnel, donde la arena parecía cubrir algo. Se arrodilló y la limpió con la mano, descubriendo lo que parecía ser un pedestal o la base de una estatua. Al otro lado del túnel también había uno. Entonces el niño se dio cuenta de algo. Esta entrada es más grande que las demás, murmuró Jaune, concentrándose en la estructura. Además, originalmente había algo colocado a cada lado. ¿Crees que podría haber sido la entrada principal o algo así? Preguntó Ilia, bajando la cámara. ¿Es posible, o algo más? Jaune frunció el ceño, incapaz de quitarse esa sensación de encima. Casi sentía que estaba mojado, pero no tenía agua encima, solo un poco de sudor por el calor. El aire era denso y ominoso. ¿Sientes algo? Solo siento el calor, ¿por qué? Hay corriente de aire. Ilia metió la mano en el túnel y tanteó. No siento nada. Tal vez sea mi imaginación. Jaune levantó la vista y vio a Yatagarasu aterrizar en la parte superior del túnel, mirándolo fijamente con ojos inexpresivos. Eso lo convenció. Este debía ser el lugar. Ahora bien, ¿cómo iba a entrar al dominio del dios? ¿Cavar a través del túnel? Eso le llevaría una eternidad, sobre todo sin pala ni otras herramientas, por no hablar del peligro, ya que el túnel ya se había derrumbado. Ilia también era un problema, pues querría saber por qué estaba tan desesperado por atravesar el derrumbe. Creo que deberías encontrar a Gira y Fennec y contarles lo que encontramos, sugirió Jaune, queriendo tener un momento a solas para poder hablar con Yatagarasu. Probablemente les interese saberlo. ¿Por qué no se lo dices? Preguntó Ilia al instante, entrecerrando los ojos. Porque, quiero seguir mirando esta entrada y ver si hay algo más.
Jaune improvisó sobre la marcha y trató de que su voz no reflejara incertidumbre, de modo que sus palabras sonaran como una afirmación y no como una pregunta. Tengo experiencia en esto. Supongo que tienes razón, dijo Ilya con un largo suspiro. De acuerdo, vuelvo enseguida. Intenta no destrozarlo todo mientras echas un vistazo. No prometo nada, dijo Jaune riendo entre dientes, y notó una sonrisa burlona en los labios de Ilya mientras se daba la vuelta. En cuanto estuvo fuera del alcance del oído, el chico alzó la vista hacia quien la observaba. Esta es la entrada, ¿no? Así es, confirmó Yatagarasu. Ahora solo tienes que abrirlo. Solo cabo. Jaune hizo un gesto que casi parecía indicar que quería nadar en el túnel de arena. Estás pensando como un humano, afirmó el pájaro con firmeza. Este es el dominio de un dios. Existe en el mismo lugar, pero su verdadera forma está oculta, mientras que esto es solo una mera sombra de lo que fue. Debes romper el velo que lo mantiene separado. ¿Cómo hago eso? Jaune se estaba impacientando por obtener respuestas. Utiliza la bendición que recibiste de Cernunnos. Jaune quería arrancarse el pelo. Lo que necesitaba saber era cómo usar esa bendición. Había pronunciado el nombre de Cernunnos. Se tocó el pecho, donde tenía el tatuaje, pues una parte de él esperaba que activar su poder fuera así de fácil. No pasó nada y lo único que sintió fue una tontería. Concéntrate y siente el poder divino que reside en tu interior, humano, le indicó Yatagarasu. Comprende el poderío de Cernunnos y cómo alguien tan grande como él podría entrar en un dominio. Solo entonces podrás empuñar su poder. Bueno, eso era mejor que nada, y Jaune volvió a la entrada derrumbada del túnel. Recordando lo sucedido en el primer templo, Yatagarasu le pidió que cerrara los ojos, y al abrirlos, se encontraba en el mismo edificio, pero renovado en lugar de en ruinas. Ahora el dios mencionaba una forma verdadera en vez de una sombra. Así que Jaune dedujo que debía ser algo similar, romper el velo que les impedía ver la verdadera forma de este lugar. Solo necesitaba la bendición que había recibido. La pregunta principal seguía siendo cómo. Cernunnos era un dios alce y si Jaune era un alce tratando de entrar en algún lugar. Por fin se le ocurrió una idea. Respirando hondo, Jaune se concentró en sí mismo, yendo más allá de su aura. Una extraña calidez se apoderó de él, similar a su aura, pero a la vez diferente. No la sentía tan integrada como el aura, sino más bien como una cálida manta que protege a un niño de las criaturas de la noche. Cuanto más se concentraba, más fuerte se sentía esa protección, que ascendía hasta cubrirle la cabeza. Así que la entrada se ha derrumbado. Fennec parecía decepcionado mientras él y Gira seguían a Ilya para reunirse con Jaune. Jaune está buscando otras marcas o estructuras especiales, porque ya sabe que hay estatuas o pilares a ambos lados, explicó Ilya, señalando al chico a lo lejos. No sé por qué se queda ahí parado mirándolo. Tal vez esté pensando, Gira se encogió de hombros. Yo también me quedo mirando al vacío cuando estoy absorto en mis pensamientos. Jaune Ark es un humano interesante, comentó Fennec. Parece no tener ni idea de muchos aspectos de los viajes, pero al mismo tiempo, posee bastante conocimiento útil. Casi como si hubiera aprendido sobre la marcha. ¿Te refieres a que solo aprenda lo que necesitas saber en ese momento? Ilya arqueó una ceja con confusión. Exactamente, al menos fuera de los documentos históricos. Puede que tengas razón, pero te garantizo que Jaune es de fiar. Gira frunció el ceño mirando a Fennec. Oh, no me malinterpretes, estoy de acuerdo. Fennec parecía casi arrepentido por cualquier acusación que sus palabras pudieran haber provocado. Jamás habría imaginado emprender esta expedición con un humano antes que él. Quizás puedas transmitir esa información a los altos cargos de tu organización, murmuró Gira, con un tono algo más sombrío que antes. Oh, Siena Khan será notificada de nuestro descubrimiento, no se preocupe por eso. Ilya apenas prestaba atención a la conversación de los dos adultos. Como miembro del Colmillo Blanco y subordinada de Fennec y Corsac, tenía acceso a mucha información privilegiada. La alta jefa, Siena Khan, estaría interesada en estas ruinas, sobre todo si revelaban más detalles sobre el origen de los Faunus. Tener algún propósito religioso mantenía a muchos a raya, incluso impulsándolos a ser más activos.
Puede que no le agradara la participación de Jaune, al ser humano. Aunque probablemente no le importaría siempre y cuando fuera útil y no los traicionara. Jaune también era un humano interesante para Ilia. No en un sentido romántico ni nada por el estilo, sino más bien por curiosidad. A diferencia de muchos humanos con los que Ilia creció, ese chico nunca la miró ni la menospreció. En cambio, siempre la trató como a una igual, o incluso superior. Cada vez que Ilia pensaba que era alguien con poca confianza en sí mismo, Jaune la sorprendía con su ingenio o perspicacia. Ilia se dio cuenta de que disfrutaba de su compañía de vez en cuando, al igual que lo había hecho con sus antiguos amigos humanos antes de que descubrieran que era una Faunus. Siendo una Faunus camaleón, le había resultado fácil ocultar sus manchas durante un tiempo. Pero este chico humano supo desde el principio que ella era una Faunus y la trató como a una amiga una vez que superaron esa pequeña muestra de agresividad durante su primer encuentro. Al acercarse, Ilia abrió la boca para llamar a Jaune, ya que permanecía inmóvil. Se dio cuenta de que tenía los ojos cerrados ahora que estaban lo suficientemente cerca. Antes de que pudiera pronunciar palabra, cualquier intento de hablar fue interrumpido bruscamente. Abrió los ojos de par en par y, a juzgar por la inmovilidad de Gira y Fennec, los tres miraban a Jaune con asombro. Una luz emanaba de su cabeza. 2 finos y cortos haces blancos, para ser precisos. Crecieron en altura y grosor antes de ensancharse, retorciéndose y ramificándose de formas imposibles para la luz. Jaune permanecía inmóvil, con los ojos fuertemente cerrados, aparentemente sin darse cuenta de lo que estaba adherido a su cabeza. Los haces de luz continuaron transformándose hasta asemejarse a un par de grandes astas de alce. Perfectamente estructuradas, solo que en lugar del hueso blanco que tienen los animales normales, las suyas estaban hechas de luz pura, que brillaba mucho más que el sol mismo. Ilia incluso tuvo que levantar el brazo para protegerse los ojos del brillo. Entrecerrando los ojos, vio a Jaune inclinar la cabeza hacia atrás como si mirara al cielo, pero sus ojos seguían firmemente cerrados. Estaba a punto de hacer algo, pero incluso mientras observaba lo que hizo a continuación, Ilia jamás podría haberlo predicho. Jaune golpeó su cabeza hacia adelante, y un fuerte estruendo resonó en el barranco, alertando a las fuerzas de seguridad que se encontraban a lo lejos. Sonó como si alguien hubiera roto un gran jarrón de cerámica en medio de un auditorio. Mientras Ilia seguía observando, se dio cuenta de que Jaune no se había golpeado la cabeza contra la estructura de piedra ni contra la base de la montaña. De hecho, no parecía que se hubiera golpeado la cabeza contra nada en absoluto, y ese ruido no provenía de la nada, hasta que empezaron a formarse grietas en el aire, justo delante del chico. Lentamente, se extendieron, suspendidas en el aire antes de que trozos cayeran y se desvanecieran al chocar contra el suelo. Mientras Ilia abría la boca de asombro, la escena tras el aire fragmentado estaba cambiando. La estructura de piedra ya no estaba desgastada ni erosionada, sino que era de un mármol deslumbrante. Era como si se hubiera colocado un filtro sobre todo y Jaune lo hubiera roto. Mientras tanto, Jaune cayó hacia atrás y golpeó el suelo con un fuerte ruido. Tenía la frente ligeramente sangrante mientras yacía inconsciente. No dudes en dejar una reseña, comentario, sugerencia o idea. Me encanta leerlas. Si tienes alguna pregunta y quieres una respuesta rápida, puedes escribirme directamente. Intento responder en 1 o 2 días. Suelo responder a los comentarios en el siguiente capítulo. Tuve que cambiar el punto de vista en la escena final porque tuvo mayor impacto cuando alguien más vio lo que hizo Jaune. Además, esta es tu última oportunidad para adivinar quién es el dios de este lugar, ya que se revelará en el próximo capítulo. Actualmente estoy trabajando en el siguiente capítulo mientras Mbapo revisaba este. Mbapo, el editor muerto vive. No puedo comentar mucho ya que no he estado activo, pero en general, un capítulo bien elaborado. Creo que Jaune gana.